Muchos mensajes que estamos recibiendo a raíz de esa información que surgió de que el hogar promedio del Uruguay, o que en los hogares uruguayos el ingreso promedio es de 62.000 y algo de pesos, o 64.000, 2.000 pesos más que en marzo o abril del año 2018. Buen día, entre mi señora y yo apenas 35.000 pesos por mes. Qué feliz sería si entraran 62.000, y además yo estoy jubilado, dice Pedro. Bueno, uno de los tantos mensajes que nos han ingresado, que no podemos por ahora seguirlos compartiendo, porque ya está con nosotros la profesora Alex Massey, que ella es directora de el INED, Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Es un gusto que estés otra vez con nosotros, Alex. Bueno, encantada, sabes que Maldonado es mi casa Sí, y señora. bueno, y este programa realmente participo siempre con mucho entusiasmo, con mucha alegría. Muchísimas gracias. Bueno, para hablar de los temas de evaluaciones educativas, empezamos por lo más reciente, que fue este congreso que hubo en Montevideo, donde surgió esta novedad de que se está elaborando un documento tendiente a analizar la posibilidad de eliminar la repetición. Primaria, secundaria, público y privado. Sí, sí, sí. Yo estuve en el seminario, indudablemente que yo hoy no tengo responsabilidad en la dirección del sistema educativo, estoy a cargo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, pero este tema ya lo planteamos y lo planteamos desde el instituto también con preocupación, el tema de la repetición. Ahora en ese seminario era bien interesante porque estaba la academia, estaba también la universidad, estaban representantes de todos los subsistemas de la educación, y estaba también estudios de alto nivel académico que también hacían un estudio comparativo de lo que pasa en Uruguay con lo que pasa en el resto del mundo. Uruguay es de los pocos países que mantiene la repetición a nivel escolar inicial. Uruguay es uno de los pocos países que mantiene la repetición y sobre todo que tiene tal alto nivel de repetición. Hay países que lo han resuelto de una manera normativa. Colombia, por ejemplo, tiene una resolución que no pueden repetir más del 10%, por ejemplo, y eso tiene que adaptarse las instituciones. Y en otros casos lo que hay, y es lo que corresponde, son estrategias de apoyatura a los estudiantes antes de que repitan, Claro. porque lo que se trata es de que aprendan. Claro. Y lo que sí está demostrado aparentemente es que la repetición no te garantiza que aprendan más, ni que mejoren. El volver a recorrer el mismo camino no No garantiza mejores aprendizajes. Y por otra parte trae consigo consecuencias muy graves, como son la deserción, por ejemplo, de los estudiantes, la pérdida de autoestima. Como nosotros estudiamos hace un tiempo con un investigador, Santiago Cardoso, un convenio con la universidad, cómo afecta la repetición de un año el trayecto educativo de un estudiante. Cómo hace para poder levantar esa mochila de que soy repetidor, porque más piensen la expresión, no dice estar repitiendo. Es un estigma también, Dice, ¿no? soy El repetidor, repetidor. el burro, Claro. este ya está desde el año pasado en la misma clase. Es un estigma social y yo creo que de algún modo se ha utilizado en los sistemas educativos, porque es una cuestión administrativa, digo, realmente la organización del sistema en años, cursos, ciclos y repetición y formas de evaluación son cuestiones políticas, digo, definiciones políticas de educación. En las escuelas rurales, por ejemplo, los ciclos están integrados. Digo, hay maestros de primero, segundo y tercero, otro cuarto, quinto y sexto, y el pasaje es por contenidos y no por años, ¿verdad? Que dio tal dominio, puede pasar a otro nivel de aprendizaje. La secuenciación de contenidos es una cosa importante, pero no necesariamente tiene por qué estar marcada por los grados. Claro. A veces tiene que ver con el desarrollo de los sujetos, no todos avanzan ni evolucionan a las mismas edades. Desde luego. Hay varios aspectos Es que complejo. debemos tener en cuenta, ¿no? Justamente por la complejidad de este tema, es la mirada técnica, la mirada psicopedagógica, la mirada profesional, la mirada académica y la mirada de padres y madres, ¿no? Que cuando dicen, bueno, van a eliminar la repetición, nos escandalizamos, decir, pero ¿y cómo? Entonces da lo mismo estudiar que no estudiar, da lo mismo que un estudiante llegue a fin de año con determinado bagaje de conocimientos a que no lo tenga, ¿cómo va a seguir avanzando? Pero hablábamos con la profesora Massey de que de repente a más de uno de nosotros nos paran por la calle y nos dicen, dígame las causas y consecuencias de las invasiones inglesas del año 1808. Y seguramente muchos de nosotros no nos acordemos o tengamos que pensar muchísimo para capaz que acordarnos de un par, o algunos de repente la tienen clara, pero es decir, el aprendizaje va por ahí, por saber, como citaba Alex Massey, que dice, bueno, a ver, ¿quién es Nerón? Y yo qué sé quién era Nerón, no me acuerdo de una figura así, Nerón. Pero, bueno, ¿es necesario que yo hoy en día sepa quién es Nerón o lo importante es que yo sepa aprender? Claro. Que eso es lo importante para el avance Y estudiantil. saber dónde ir a buscar esa información. Tú recién hablabas de Claro. que es el día de Internet. Bueno, en este país tenemos un privilegio muy grande, es que todos los estudiantes del país, todos los jóvenes,
tienen acceso a una computadora y tenemos conectividad casi gratuita al alcance de todos. Eso también es una cosa muy original del Uruguay, no en todos lados, pasa a cruzar a Argentina. De los países con mayor conectividad de América Latina. Y además que todos los niños tengan acceso a Internet. Entonces, lo que es información pura, es posible acceder a través de otros mecanismos. Lo que sí hay que tener es la capacidad para saber a dónde hay que ir a buscar, para poder relacionar un concepto con el otro y para poder ir a buscar realmente lo que importa y para poder evaluar si la respuesta que le dan es relativamente correcta o no, o es una falsa noticia, como están de moda en estos días con el tema electoral. De manera que hay que desarrollar mucho más la capacidad del sujeto de ubicarse en los temas, en el mundo, en los problemas, y de también desarrollar habilidades para razonar, relacionar, combinar y construir respuestas explicativas de muchas cosas. Yo ayer escuchaba a Antonio Romano, que es director de planificación de la ANEP, que le decían, pero esto no es un pase social, lo negó tajantemente de que esto sea un pase social, eso es decir, bueno, no está preparado, pero igual pasémoslo, como que socialmente, pobre muchacho o muchacha, no lo vamos a estigmatizar, lo niega tajantemente Romano, y habla de que la repetición obstaculiza la trayectoria educativa del estudiante y no termina la educación obligatoria, y además pone en tela de juicio el derecho a la educación. Y aquí se conjugan varias cosas, pero perdón, el derecho a la educación, ¿qué significa? Que todos podamos acceder a una educación completa, laica, obligatoria, gratuita, o sea, todos tener derecho a educarnos. Ahora, tampoco eso de que, bueno, tanto da aquel que estudie, que tiene excelentes calificaciones durante el año, que el que no hace nada, porque en definitiva vamos a pasar de año los dos. No, porque el derecho a la educación también le da el derecho al estudiante que no aprende a aprender. Porque el derecho a la educación no es solamente la participación o el acceso al sistema educativo, también es el acceso al conocimiento. De manera que si un estudiante no aprende, hay muchas variables que entran en juego en el no aprendizaje. Pero una de ellas también tiene que ver con que el sistema educativo de la sociedad toda no le aporta al estudiante los mecanismos, los recursos, los instrumentos adecuados para que él pueda aprender. Porque eso es tan visible en una clase. La motivación del estudiante tiene mucho que ver también con los resultados que tiene. Eso es así. Y muchas veces los factores de no aprendizaje, que los vemos en estos estudios que hacemos en el instituto, en matemática y en lengua, no tienen tanto que ver con el conocimiento en sí, sino que tienen mucho que ver también con el desarrollo de habilidades socioemocionales de los estudiantes. Cómo me relaciono con el grupo, cuánto me bloqueo yo en la clase que no me permite poder dialogar franca y naturalmente, desnudarme frente a mis no conocimientos o a mis conocimientos en un ámbito de buen vínculo que me permita poder aprender. ¿Cuánto tiene que ver entonces con el relacionamiento entre pares? ¿Cuánto tiene que ver en el relacionamiento entre el estudiante y el adulto? Las respuestas de los docentes, cuánto estimulan o desestimulan los aprendizajes. Hay muchos factores que están en juego en todo esto. Si nosotros miramos, por ejemplo, la evaluación que hicimos de aristas, que es una evaluación estandarizada, y ahí ya va sobre conocimientos concretamente, ¿verdad? Sobre matemática y lengua. En matemática, ¿qué es lo que se evalúa? Se evalúa, por ejemplo, en 3 niveles. La información que tienen, la capacidad que tienen de operar con el conocimiento matemático y la capacidad que tienen de discutir o de construir nuevas cuestiones a partir del conocimiento matemático. Y ahí vemos, por ejemplo, que esto no está por niveles de suficiencia, porque la suficiencia la determina el consejo de primaria, en este caso estamos hablando de 6º año de escuela, pero sí lo que nosotros establecimos 6 niveles de acuerdo al manejo del programa vigente, 6 niveles de desempeño. Y nosotros nos encontramos con que se dividen como en tercios. Un tercio está en los 2 niveles más bajos, un tercio está en el medio y el otro tercio está en los niveles superiores. Entonces nosotros decimos, el pasaje de grado garantiza el nivel de conocimiento que tiene que tener. Bueno, no siempre, ¿no? Ni necesariamente. Entonces hay que empezar a reflexionar sobre algunas cosas que vienen dadas del pasado, la estructura de la escuela, los grados escolares, la forma de evaluación, la forma de enseñar también, el desarrollo de proyectos. Hoy se está trabajando mucho en proyectos de trabajo, donde el eje no es el contenido, sino es la resolución de un problema. Y para resolver ese problema hay que acudir a contenidos. ¿Pero a qué contenidos? A los útiles para resolver ese problema. Hay que saber ir a buscarlos, hay que saber analizarlos, hay que saber utilizarlos para resolver los problemas. Entonces, hay otras dimensiones que hacen a lo que tiene que ver la educación hoy, que indudablemente nos están quedando como atrapados en estructuras que
vienen dadas y que hay mucha resistencia, como en todas las sociedades, los cambios generan resistencia y todos tenemos una representación simbólica de lo que significa cada cosa. Pero repetir implica sacar al estudiante del grupo de edades en el que aprende, cuando hoy una de las cosas que se dicen, estudios norteamericanos lo han demostrado, que a mayor heterogeneidad en el aula, mejores resultados de aprendizaje, porque hay mucho más aprendizaje entre pares, ¿verdad?, que cuando tenemos grupos muy segmentados, por ejemplo, sectores de condiciones sociales muy desfavorables, los aprendizajes son muy bajos. En cambio, cuando tenemos grupos mixtos, donde hay heterogeneidad en los niveles de aprendizaje, el resultado medio mejora y el resultado individual también mejora. Todo aquello que decía Vygotsky de la zona de desarrollo próximo, como un estudiante en determinado grupo se potencia y en otro grupo se achata, ¿no? Eso lo sabemos los docentes, por eso los adscriptos tienen tanto trabajo para armar los grupos y después los padres protestan. Yo quería que estuviera con fulanito y Claro. no lo pusieron. Pero lo arman de acuerdo a la dinámica de los Claro, componentes. de la lógica de los componentes. Entonces hay muchos factores que inciden mucho estos otros componentes. Lo socioemocional, la motivación, los vínculos interpersonales, la forma didáctica en que se enfrenta el curso, la forma de trabajo personalizado de seguimiento de los estudiantes, el seguimiento de las trayectorias también de los estudiantes. Se ha complejizado el tema de la educación, no es como hace 30 años que de repente estaba todo mucho más estructurado, el mundo era otro. Claro. Ha cambiado todo a una velocidad impresionante y con un nivel de exigencia y además una amplitud en cuanto a lo que significan las vías de acceso a la información, de aprendizaje. Hoy podés capacitarte y formarte y aprender y estudiar cualquier cosa de cualquier parte del mundo, acceder a cualquier docente de cualquier universidad del mundo, cosa que antes era impensable, pero estamos hablando de un tema en el que nos va la vida. La educación, más allá del empleo y la seguridad, que son los que están, decíamos ayer con la ministra de Vivienda, son los temas que están en el podio, ¿no? Educación, seguridad y empleo en el Uruguay, y vivienda, por ejemplo, pero... Además están relacionados. Está bien, porque digo, el pero empleo con la educación está muy relacionado. Claro, todo tiene que ver de alguna manera, pero hablando de un tema tan importante, tan amplio, tan complejo y en el que nos va la vida como sociedad, ¿qué compromiso hay del espectro político? Porque estamos en año electoral, se supone que debería haber un gran acuerdo nacional entre todos los candidatos, por ejemplo, en materia educativa, de marcar los grandes lineamientos a seguir, por ejemplo, escuchando la parte técnica y académica que aportan ustedes. ¿Cómo lo ven ustedes desde el INED o desde la educación en general, el compromiso que hay del espectro político que en definitiva va a ser el que va a estar marcando los caminos de la educación a nivel legislativo, ejecutivo, etcétera? Yo creo que también en este país es muy reciente la información rigurosa sobre los componentes de la educación en el Uruguay. Fíjate que desde el proyecto de la CIDE, que se hizo hace 50 años, desde que se creó el Instituto de Evaluación Educativa, estamos hablando de 50 años atrás, hay cosas que lo dijo la CIDE y que nunca se cumplieron, 50 años. Y el Instituto de Evaluación Educativa recién aparece para empezar a mostrar evidencia sobre estas cuestiones. Y hoy por hoy los gobiernos tienen que trabajar con evidencia. No pueden decir yo creo que el problema de la educación, que la educación es mala. No le hace bien a nadie decir que la educación es mala. Bueno, pero hay evidencia de hay que la empezar educación a en Uruguay describir. es deficiente. Hay que describir y hay que describir en qué es eficiente y en qué es ineficiente. En el instituto, por ejemplo, si estudiás el acceso, el desarrollo y el ingreso del estudiante del sistema educativo, encontrás que en el acceso hemos mejorado sustancialmente. Somos modelo en el mundo del acceso en 3, 4 y 5 años. ¿Pero por qué? Porque también entra Porque el factor una política. Está bien, pero ¿porque te quitan la asignación familiar de repente? No, no sé, puede ser, también ayuda. No Bueno, creo porque que, hay un indicador también que es un tanto No es el único espurio, componente, ¿no? pero mirá que el hecho de que haya hoy en el sistema educativo estudiantes de 3, 4 y 5 años, Eso es yo muy recuerdo bueno. cuando nosotros éramos chicos, existía solo un jardín que era el de Riqueta, Conti y Riquet, y que podíamos ir a algunos, yo no El fui, 216. por ejemplo, ¿te acordabas? Claro que Hoy me por acuerdo. hoy, todos los niños de este país, ya casi un 80% en tercero, que todavía no es, en 3 Es años. obligatorio. No es obligatorio en 3, De en tres 4 no, y en 5. a partir de En 4. 5 lo puso, se estableció en la época de Germán Rama como obligatorio, y el 4 se puso en la época de Yarzábal como obligatorio. Y hoy ya estamos avanzando casi a universalizar el 3. De manera que el preescolar, que es una concepción moderna también, de que los principales aprendizajes se logran en forma más temprana. Hoy hay una medición también en primaria de cuáles son los aprendizajes que se logran a nivel de la educación preescolar.
y cómo eso ya te puede dar alguna pauta de cómo te va a ir en el desarrollo del proceso educativo. Partimos de la base que los chicos en edad preescolar de 4 o 5 años ya manejan tablets y celulares. Hoy O sea, manejan acceden tablets a toda la celulares. información, bajan aplicaciones, interactúan, mandan fotos, suben cosas a las redes. Y a veces en la sorprendente, escuela pero es real. trabajamos todavía con collares de cuentas, Claro. pero no es así. Claro. En general muchas escuelas trabajan muy bien. Pero ¿en qué se optó en el Uruguay? Se optó por ir hacia atrás, cosa que otros países no lo han hecho. ¿Por qué? Porque está estudiado genéticamente que los estudiantes que los niños tienen muchas más posibilidades de aprender cosas que son mucho más permanentes cuando son más chicos que cuando son más grandes. De manera que se fue para atrás. Pero claro, ¿qué nos pasó después? La escuela mejoró muchísimo el nivel de repetición y hoy tenemos un 100%. 100 años demoramos en que la escuela fuera universal y obligatoria. Hoy estamos casi un 80 y pico por ciento, casi un 89% de acceso a la educación media. Claro, vos me dirás, después repiten, sí, pero los chicos que están en edad de ir al liceo van al liceo y se incrementó la universalización mucho, quizás no tan rápido como se necesitaría hoy. Y después tenemos la educación secundaria superior, donde tenemos allí todavía un retraso muy grande, donde de cada 4 o 5 de cada 10 terminan el bachillerato. ¿Qué diría José Pedro Varela si se levantara de la tumba y viera la educación en Uruguay? Estaría contentísimo, porque todos terminaron la escuela. Claro, bueno, pero hay que ver las condiciones, porque tenemos No, un claro. discurso de decir, bueno, hay que preparar a los muchachos y a las muchachas para el ya hoy desafiante, Es ni que cierto. hablar dentro de 20 años, mundo al que se van a enfrentar. Es Tenemos cierto. que estar capacitados para enfrentar ese mundo competitivo, inclusive para cosas que todavía no han sido creadas, porque los estudiantes liceales de hoy, cuando tengan trabajo, van a estar muchos de ellos trabajando en cosas que hoy no existen, Claro. y de repente sus papás hoy están trabajando en cosas que dentro de 20 años no van a Claro. existir más. Ahora, por otro lado, esto de, bueno, que avancen, no, la repetición no. Llegamos al momento donde los jóvenes tienen que decir, bueno, aquí estoy para lanzarme al mundo, y la mochila está llena de qué. Claro, claro. ¿Y de qué tendría que estar llena? Esas cosas, de algún modo, poco estudiadas y poco acordadas por toda la sociedad, son las que de algún modo están en la ley de educación. En general los políticos muchos se preocupan a veces de la gobernanza del sistema, de cómo se debe gobernar, si tiene que haber o no delegado de los docentes en los consejos o no. Muchas veces van por ahí los debates de los políticos y no van también en pensar un poco esto, ¿no? ¿Cómo deberían ser los ciudadanos del siglo XXI? ¿Qué habilidades deberíamos tener, que se están evaluando también en el instituto? El trabajo en equipo, el trabajo compartido, la investigación más rigurosa, la capacidad para poder describir cuestiones con mayor rigor. Y eso te lo dicen los empresarios. Nosotros hemos invitado en un lugar que llamamos conversatorio a Jodal, por ejemplo, que es uno de los principales... Nicolás Jodal, en materia de Nicolás software, Jodal, ¿no? en materia de software. Y él nos dice, a mí, ¿qué funcionario me sirve? Uno que es capaz de observar, de analizar y de poder también comunicar. De ahí que damos tanta importancia a la lectura y a la escritura y a la capacidad de comunicación. El comunicarse hoy es un factor fundamental, pero el comunicarse bien, describiendo rigurosamente, siguiendo claramente la consigna, porque hoy un ordenador o una computadora no le podés hablar más o menos. Tenés que darle la pauta muy concreta, porque si no, no entrás al sitio que querés buscar. Entonces, las consignas tienen que ser muy rigurosas, tienen que ser muy claras, y también el sistema educativo tiene que aprender de eso. No sé, Alex, permitime un matiz con ese concepto, porque hoy en día al contrario, vos entrás a Google y decís, quiero saber, no sé, cualquier cosa, y lo pones así como sea, y te larga una lista de resultados que vos después vas clasificando. O sea que no es que tengas que tener un conocimiento acabado, preciso y profundo de lo que querés, porque si no, al contrario, el ordenador lo que hace es facilitar cada vez más. Claro. Recién estábamos viendo una aplicación que evita lo escrito para traducir. O sea, Sí, claro, es cierto. ¿me entendés? O sea, cada Sí, vez sí. haciéndolo más fácil, más universal, más hacer un chasquido de dedos y tener todo Pero al también alcance te de la pasa, mano. a vos te pasará como me pasa a mí con el teléfono, que mandás un mensajito y sale una palabra que no tiene nada que ver con la que vos quisiste decir. Sí. Entonces también tenés que tener inteligencia y capacidad para poder seleccionar de lo que te aporta Google o Sí, la sí, nube sí. y poder decir esto sirve y esto no. Claro. ¿Verdad? Yo hoy les quería escribir un mensaje a una persona, ¿cómo eran? Te necesitamos o algo así, y me salió otra vez, me salió te queremos, no tenían que ver con lo que, Claro, con lo que yo claro. estaba planteando. De manera que también hay que tener esa capacidad para intervenir en los procesos. Y no, o sea, Y ponerle hacerte el componente cargo humano, del no proceso de idiotizarse aprendizaje. con la tecnología y que Claro, la tecnología sea la que claro, nos lleve a nosotros. Claro, ¿no? utilizarla ¿Qué inteligentemente. aspectos podrías destacar de este encuentro de ayer, Alex? Mira, a mí eso a título personal, ¿verdad? Ya no, en el instituto no lo hemos evaluado aún, lo veremos el lunes, pero nosotros ya hicimos estudios sobre repetición en el instituto hace tiempo, ya en el año 2006, 2010,
2016, creo que fue, que se hizo todo un trabajo en el Ministerio de Educación y Cultura sobre algunos temas y uno de ellos fue la repetición. Y realmente las conclusiones a las que llegamos son muy parecidas. Es más, tenemos un estudio en el Instituto de Seguimiento de una cohorte que repitió en la escuela. ¿Qué porcentaje de esos chiquillos que tienen un año de repetición llegan a terminar la educación media y cuántos no? Y es increíble lo que incide. Entonces, ¿cómo incide en lo emocional? En que el sujeto se empieza a sentir, yo soy el que no puedo, yo soy el que no sirvo, yo soy el que no comprendo. Y entonces no demanda. Y en esta sociedad donde realmente está todo organizado para la demanda, por ejemplo, en la clase el que no entiende, que sí, mire, yo no comprendí, explíquemelo de nuevo. Y muchos chicos se retraen, da vergüenza y no lo hacen. Entonces, esas cuestiones te muestran que el tema de la repetición, primero está vinculado a una cosa que es atroz, y esas son las condiciones socioeconómicas de la familia. Eso es gravísimo y nos está preocupando mucho en el instituto, y es un tema que no se ha revertido. Las condiciones socioeconómicas de la familia en realidad son allí donde están los mayores fracasos en el sistema educativo. Y eso por un lado. Y por otro lado, la repetición, bueno, indudablemente que cae también en la mochila de los más pobres y inhabilita al sujeto a poder seguir la trayectoria. Hoy el sistema educativo ha hecho un esfuerzo muy interesante del seguimiento de trayectorias. Hoy sabemos de que un niño nace, todo el trayecto que hace, y se puede estudiar cuánto mejor le va a un chiquilín que hizo 3, 4 y 5 años de primaria antes de entrar al sistema educativo que uno que no lo tenía. Se puede ver también las relaciones que hay entre las familias, cuáles son las instituciones que tienen o que agrupan poblaciones más favorables desde el punto de vista socioeconómico. Y bueno, muchos colegios privados. Hay muy pocas instituciones públicas que tienen un porcentaje muy alto de familias en condiciones socioeconómicas muy favorables. La decisión de pronto de eliminar la repetición en caso que se concretara, decíamos al comienzo de la entrevista que es para la órbita pública y privada. En la órbita privada, ¿hasta dónde se puede impartir, salvo que sea a través de una ley? Pero, ¿cómo se hace en los colegios privados? Hay muy poca repetición en los privados. Yo trabajé 14 años en un colegio privado, del que tengo gran orgullo, y cuando alguien repetía, quedaba fuera. El colegio privado no tiene obligación, como tiene el sistema público, de recibir a todos los que vienen. El sistema privado selecciona. Y además para los padres estar pagando otro año más. Claro, no, pero además no solo los padres, el colegio no lo quiere, porque constituye un motivo de desprestigio. Claro. Y entonces se van, no te quepa duda, en muchos colegios, no sé si en todos, no quiero levantarme. Lo mismo pasa con los colegios privados con recursos públicos, eso que estamos evaluando ahora. Nosotros estamos haciendo una evaluación también de estos colegios, que de algún modo también el acercarte allí, y aunque hay una selección que es solo por sorteo y todo lo que queramos, hay una selección, porque los que quedan afuera tienen necesariamente que ir al público. ¿Y a qué público van? Van al público del barrio, y el público del barrio concentra en general, por lo que ha pasado con la territorialización de la pobreza en este país, esa vieja teoría de la década de los 90, de construir poblaciones de gente más pobre en algunos lugares, ¿verdad? También lo tuvimos en Maldonado y lo vivimos mucho. Eso también afecta e influye en la escuela. La escuela de un barrio pobre es de niños que tienen determinado capital cultural. Y eso no enriquece, no mejora. Yo aquí me recuerdo cuando era inspectora de Maldonado, peleaba mucho porque los liceos estuvieran en zonas que tuvieran acceso a poblaciones de distintos lugares. Ahí creamos el 5, discutiendo mucho con la Intendencia, que no quería darnos ese terreno. ¿Pero por qué? Porque ahí venían los chiquilines de Punta Ballena. ¿El Liceo 5 que estaba en la calle Román Guerra? No, el Liceo 4 era el de Román Guerra. El Liceo 5... No, el 4 el que fue el Liceo Modelo. Claro, el Liceo Modelo de la época de Ramos. De Ángel. De Ángel Ramos, que era el director. Pero el otro es el que está ahí en la zona esa de Antel, ¿cómo se llama? En el camino... Sí, el que está en la rotonda de Camino Lucich. De Camino Lucich. Ahí qué ventaja tenés. Tenés que vienen los chiquilines de Cerro Pelado, pero también vienen los chiquilines de Punta Ballena, pero también vienen los hijos de los que trabajan en la base naval. Entonces tenés un lugar de acceso fácil, claro, donde confluyen estudiantes que vienen de distintas realidades. Claro. Y eso enriquece la educación. Evidentemente. Se nos está terminando el tiempo. Hay un aspecto que hablábamos con Alex que no es menor y que hay que también incluirlo en este contexto, así como Uruguay es de los pocos países de América Latina que siguen manteniendo la repetición a nivel escolar y liceal, también es uno de los pocos países, por no decir el único, que no tiene examen de ingreso a la universidad. Exactamente. O sea, nosotros aprobamos tercero bachillerato o sexto de liceo y pasamos a la facultad. No hay un examen de ingreso, pero eso está bien o está mal. Sí, yo te digo por qué no tiene examen de ingreso.
que otros países tienen, porque aquí la retención la tenés en la educación media, cosa que no debería pasar. ¿Te das cuenta? El chico que termina bachillerato ya queda habilitado para ingresar a la universidad. ¿Está bien porque en eso? realidad, bueno, yo no sé si está bien o está mal, yo creo que una educación pública gratuita para toda la población es buena, pero lo que sí digo es que el tema que ocurre es que la universidad se beneficia con este mecanismo selector de población que hay en la educación media, que no debería ser, porque eso es una de las cosas en las que cambia, como decíamos hoy, el concepto al derecho a la educación. El derecho a la educación debería darles derecho a todos a terminar todos la educación. ¿Nunca hubo examen de ingreso a facultad en Uruguay? No. Y lo otro, Nunca hubo. porque hablamos sí de los hubo estudiantes. En el IPA, pero no el examen de ingreso tampoco. Era una prueba de manejo del lenguaje. El de Instituto español. Profesor Artigas, ¿no? Instituto de Legendaria Profesores institución Bueno, que formaba a además, nuestros docentes. No, en el Instituto de Profesores Artigas se ve un examen muy riguroso. Yo entré en un examen que nos presentamos 400 y salvamos 40 para ser profesora de historia y en todas las materias, porque era un instituto muy elitista en esa época. Claro. Y bueno. Hablamos de los estudiantes y de los estudiantes una y otra vez. ¿Qué pasa con los docentes? Porque la evaluación de los docentes, la capacidad que tienen para enseñar, la capacidad pedagógica, la capacidad de absorción de un programa como para poder explicarlo, que no es fácil. Una cosa es que yo me sienta a estudiar en un libro y otra cosa es que después eso que estudié yo lo tenga que enseñar. Claro. ¿Qué evaluación hay de los docentes? Bueno, en realidad el tema docentes es muy importante, no cabe ninguna duda, y la actualización de los docentes es fundamental. Nosotros en el instituto hicimos hace 2 años una encuesta nacional de docentes. La ANEP hizo el año pasado un censo, creo que todavía no dio el resultado. Allí nos muestran los niveles de formación de los docentes, que no está mal. O en primaria el 100% tiene que ser maestros. No sos muy optimista. No cabe duda. Fue un tono tímido. No, te digo que no estamos mal en relación a la formación, al título. Sí. ¿Verdad? Porque lo que advertimos en secundaria es que los que no tienen título de educación media, como tendría que tener según tienen en primaria, sí tienen algunos títulos universitarios y hay algunos estudios. De lo que se quejan los profesores, sobre todo, es de las dificultades que tienen para trabajar, valga la redundancia, con estudiantes que tienen dificultades. Esto que estamos diciendo, con la diversidad. Y reclaman mucho que no tienen capacitaciones adecuadas que los habilite para poder abordar esta problemática. Hoy estamos haciendo un estudio interesante que el año que viene te lo traeré para presentar en este programa. ¿Por qué tanto tiempo? O sea, lo estamos haciendo hoy, pero te lo presento en el 2020. Bueno, si recién estamos investigando. Bueno. No sabes sobre qué es, sobre la salud ocupacional de los docentes. ¿De qué se enferman los docentes? ¿Por qué decimos que faltan tanto los docentes? ¿Es porque se enferman? ¿Qué enfermedades son propias? Depresión. ¿Qué enfermedades son propias de los docentes? ¿Sabés que eso nunca se hizo? Y en el Uruguay tenemos que cada 4 años de trabajo, para jubilarte te compensan 5. Por algo será que te regalan un año de jubilación. Debe ser porque trabajo insalubre. Estamos trabajando en esto y en el mundo entero no hay un estudio igual. Estamos trabajando con una universidad española y va a ser bien interesante ese estudio. Te esperamos para conocer esos datos. Igualmente nos va a encantar que vengas antes de ese estudio, porque antes del año que viene la queremos tener otra vez a Alex aquí. Encantada, con Siempre mucho es un placer charlar contigo y más de temas educativos. Un gusto. Un gusto a mí también estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Hacemos la pausa, enseguida volvemos. Vamos a estar con el contador Echeverrito, el comodoro del Yacht Club Punta del Este, que nos contará de esta regata mundial que llega otra vez al principal puerto del Uruguay.